Hola, soy Antonio Sala. En este segundo vídeo vamos ya a detallar algunas de las propiedades de los elipsoides después de un primer vídeo con definiciones básicas y motivación. En concreto, si recordamos las definiciones, suma de cuadrados menor que 1, o sea, forma cuadrática generada por identidad menor que 1, daban lugar a los círculos y esferas con M identidad. Aquí teníamos este círculo. Si la matriz era múltiplo de la identidad, concretamente si el múltiplo era la inversa del cuadrado del radio, pues teníamos una esfera de radio ρ. Y si yo hacía algún cambio de variable diagonal, inflando sigma sub i veces cada uno de los ejes, pues entonces tenía una elipse alineada con los ejes, donde en la diagonal de la matriz que generaba todo esto, pues aparecía la inversa de la longitud de cada semieje al cuadrado. Y aquí tenemos ese hinchado por un factor de 2 del círculo de unidad para darme igual a una elipse de semiejes 2 y 1. Y por último, un elipsoide genérico era simplemente el añadir a ese cambio diagonal una rotación, de modo que una elipse ya en una orientación arbitraria pues era la rotación de un elipsoide alineado con los ejes, y la matriz P que genera todo eso pues es rotación transpuesta, matriz diagonal inversamente proporcional al cuadrado de semiejes y rotación sin transponer. Pero como cualquier matriz positiva definida con valores propios positivos tiene una base de vectores propios ortogonal, pues significa que cualquier matriz positiva definida se puede descomponer así, y por tanto esta es la definición de un elipsoide genérico: la curva de nivel generada por la forma cuadrática asociada a una matriz definida positiva P. Con lo cual, aunque en esta transferencia hemos ido del círculo en X al elipsoide alineado con los ejes sigma X y luego rotando R sigma X, pues realmente el camino inverso también se puede hacer. Si yo diagonalizo P, de modo que P sea pues una cierta matriz de vectores propios V de V transpuesta, pues entonces V es una matriz de rotación y D es diagonal, y por tanto, pues haciendo el cambio inverso a la rotación, tengo las ecuaciones de un elipsoide alineado con los ejes. En efecto, el cambio al revés pues es x vx tilde, y si yo sustituyo x por vx tilde tengo esta expresión en la forma cuadrática original, y lo que ocurre es que ahora, claro, como v y v transpuesta son inversas, pues v transpuesta v de v transpuesta por v, porque esto es P. Bueno, pues todo esto da D, de modo que esta es la ecuación un poco que deshace la rotación y me produce un elipsoide alineado con los ejes, y los elementos de D pues son 1 entre las longitudes al cuadrado de los semiejes, o lo que es lo mismo, pues los semiejes son 1 entre la raíz cuadrada de los elementos de D. Vamos a verlo en MATLAB. Yo primero había mostrado ya en el vídeo anterior que el elipsoide de semiejes 2 y 1, rotado 30 grados, venía descrito por esta matriz, y aquí lo teníamos, pero diagonalizando esta matriz vamos a poder recuperar la matriz de rotación y la matriz diagonal que había generado todo esto. O sea, la diagonalización es un poco el inverso de esto. En efecto, si yo calculo los valores y vectores propios de la matriz P, en efecto P es igual a V de V transpuesta, vemos que da 0, 10 menos 15 es 0, y aquí reconozco el 1 partido 2 al cuadrado y 1 en diagonal, que había llamado M unas cuantas líneas más arriba,
y que generaba el elipsoide alineado con los ejes, y esta matriz V pues es la matriz de rotación que yo había llamado R. Aquí la tenemos. Bueno, aquí realmente he hecho una reflexión, pero como los elipsoides son simétricos, yo puedo multiplicar la primera columna de V por -1 y estar diagonalizando la misma matriz. Vale, o sea, en V de V transpuesta, pues si V se multiplica por -1, como V transpuesta también se multiplica por -1, pues entonces esto seguiría valiendo. Vale, o sea que las diagonalizaciones de la matriz les puedo cambiar el signo a las columnas de V como a mí me apetezca, y por lo tanto pues he recuperado la matriz de rotación de 30 grados. Y de hecho, esto de aquí, 0,86, 0,5, pues es la dirección del semieje mayor, y este vector pues forma 30 grados, como me dice aquí este arco tangente. Con lo cual, si yo tengo los ejes y la rotación, pues yo empiezo con M y R, y si yo tengo la matriz P, pues mediante su diagonalización, autovectores y autovalores, recupero la rotación y el elipsoide centrado en los ejes dado por esta matriz diagonal, haciendo el paso inverso. También podríamos considerar qué ocurre si yo quiero representar unos elipsoides que no estén centrados en el origen. Bueno, pues el centro de ese elipsoide, si yo expreso x en vez de en coordenadas medidas desde el origen, pues en coordenadas incrementales desde ese centro, pues esta sería la fórmula de un elipsoide centrado en x0. Pero bueno, realmente, como es un cambio de variable trivial, pasar a incrementos desde ahí, pues en principio, como es usual en control, nosotros todos los elipsoides que hablemos de dominio de atracción, conjunto al que pueden llevar perturbaciones o yo qué sé, pues estarán centrados en 0, que será el punto de operación. Entonces, pues en control usualmente no se consideran elipsoides que no estén en el origen, igual que por ejemplo pues en estadística, pues también si a los datos se les resta la media, pues entonces los elipsoides de confianza pues también su centro es el 0, etc. O sea que como el cambio de variable es trivial, pues muchas veces se da por supuesto que hacemos incrementos alrededor del centro donde está la elipse y así una letra x0 menos con la que ir lidiando en nuestras manipulaciones, porque solo complica sin tener realmente ningún significado conceptual importante más que el tema de los incrementos. Bien, pues una vez tenemos vista la interpretación geométrica de la diagonalización y la rotación, etc., podemos hablar de otras representaciones de los elipsoides que a veces pueden ser más o menos convenientes que x transpuesta px. Todo es equivalente. Entonces, por ejemplo, la primera representación de la que vamos a hablar va a ser representación como matriz invertida. O sea, vamos a decir que es x transpuesta por la inversa de algo por x. Obviamente, no es más que un cambio de letra, porque si a q-1 le llamo p o a p es q-1 o yo qué sé, bueno, da igual, estamos diciendo exactamente lo mismo. En MATLAB realmente le estamos metiendo los mismos números, es simplemente una cuestión de interpretación. Los valores propios de P son inversamente proporcional al cuadrado del tamaño de los semiejes, mientras que los valores propios de Q, como está esto invertido, pues son directamente proporcionales al cuadrado de los semiejes. Entonces, pues es lo mismo, pero bueno, pues nosotros podemos decir que este elipsoide pues tiene radio, claro, si a esto le llamo P, pues este 9, pues realmente esto es una esfera de radio 1 entre 3, o sea que este 9 es inversamente proporcional al cuadrado del radio, o bien, bueno, pues si yo pongo aquí x transpuesta x entre 25, pues entonces, claro, pues esta matriz Q, 25,
pues es directamente proporcional al cuadrado del radio, 5. ¿Y qué más da? Pues igual me da llamar Q igual a 25 que P igual a un 1 entre 25. Bueno, pues en unos libros te lo encuentras de una forma, en otros de otra, y sí que es verdad que cuando estás haciendo geometría e intentando ver si unas cosas están dentro de otras o yo que sé o qué, pues bueno, la notación con Q menos 1, pues ese Q, cuanto más grande es Q, más grande es la elipse. Mientras que con P, cuanto más grande es P, más pequeña es la elipse. Hay que tener en cuenta para no equivocarse, pero ya está. Otra representación de elipsoides que podemos encontrarnos es como una esfera transformada. O sea que yo tengo una U que está en el círculo unidad y yo transformo de modo que X sea LU. Bueno, de hecho cuando L es diagonal ya lo habíamos visto. Transformaba la esfera unidad en un elipsoide alineado con los ejes. Y si L no es diagonal, bueno, pues lo transformará en otro elipsoide donde ya veremos en otro vídeo que la descomposición en valores singulares de L tendrá mucho que decir, pero en fin, aquí pues simplemente vamos a ver las matrices P o Q según esta representación que salen cuando a la bola unidad la multiplico por L. En concreto, si L es invertible, pues L menos 1x es U y por lo tanto U transpuesta U pues es este es U y este es U transpuesta, de modo que esto sería la matriz P si fuéramos a hablar de X transpuesta PX, y lo que ocurre es que, bueno, pues que sacando la inversa, digamos, fuera, pues esto de aquí, LL transpuesta, sería Q si fuéramos a hablar de X transpuesta Q menos 1X. En efecto, al invertir todo esto, L menos 1 sale a la derecha y L transpuesta invertida sale a la izquierda, o sea que todo cuadra. Pues esta es la forma de expresar con la notación P o Q menos 1 la transformación de la esfera unidad. Con lo cual, con esto vamos a concluir aquí y ya daremos más propiedades en otro vídeo. En este vídeo hemos visto cómo un elipsoide alineado con los ejes se giraba con una matriz de rotación y me daba una matriz definida positiva que generaba un elipsoide, pero la diagonalización de dicha matriz definida positiva me deshacía ese cambio recuperándome la matriz de rotación, que en este caso es la matriz de vectores propios, y la matriz que generaba el elipsoide alineado, que es la matriz diagonal. También habíamos visto que yo puedo dar una representación del elipsoide como X transpuesta PX o como X transpuesta Q menos 1X. Simplemente P es inversamente proporcional al cuadrado del tamaño y Q es directamente proporcional al cuadrado del tamaño, pero son lo mismo. Y que también puedo dar un elipsoide genérico como la transformación de la bola unidad por una matriz L. Y que obviamente, si mi elipsoide no está centrado en el origen, pues es simplemente hacer un cambio de variable de este tipo con una traslación. Bien, pues con esto finalizamos. Gracias por vuestra atención.